En Radio Progreso, más que una señal, transmitimos confianza, seriedad y compromiso. Quiero hablar en alta voz su nombre, sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús. Quiero hablar en alta voz su nombre. Bienvenidos a La Voz Agape, un programa preparado contigo en mente y dedicado al empoderamiento, sanidad, perdón y crecimiento espiritual del oyente. Si la Biblia lo dice, La Voz Agape lo repite. Y ahora con ustedes, la reverenda doctora Judith Justiniano House. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Quiero hablar en alta voz su nombre, sobre la ansiedad y el dolor, a cada cautivo por depresión. Hablo Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es libertad. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz de Buenas tardes, amigos y amigas radioyentes de este programa La Voz Agape en Radio Progreso, la nueva familia. Espero que hayan tenido un bello celebración de nuevo años y un buen día de Reyes, que la bendición de Dios haya estado con ustedes, que si escucharon nuestro programa de resoluciones o metas la semana pasada, que hayan podido empezar a ponerlas en práctica. Yo lo hice. Yo estoy trabajando en eso. No me gusta predicar de algo o dar un consejo que yo no practique. Hoy hablaremos de cuidar al que cuida a un familiar. Le llamamos cuidando al cuidador. Y tenemos aquí a dos personas hoy. Una la vamos a tener
por teléfono nuestra querida Edna Valle, y más tarde le digo algo más de ella. Y conmigo tengo a mi querida amiga Sonia Rodríguez, viuda del doctor Juan Cruz Rivera. Pero antes quiero decirles un poquito sobre mi experiencia cuidando a un ser querido. Quiero decirles que no tengo mucha. Tengo muy poca experiencia. Tengo experiencia cuidando enfermos. Fui enfermera auxiliar y tenía mis propios pacientes. Y a pesar de que tienes que usar compasión, tienes que tener el amor y todo lo necesario, no es lo mismo como si estuvieras cuidando a tu madre, a tu padre, a un hermano, a un tío, una tía, a un ser querido. Pero sí, tuve el privilegio de cuidar a mi adorada madre 3 años. Tuve el privilegio y la dicha de no tener que hacerlo sola, pues no tengo esa experiencia de estar 24/7 con un enfermo, pero tengo la experiencia de poder haber dado el todo por un ser querido. Y pude entender lo que ella tuvo que haber pasado cuando cuidó de mí cuando yo era niña. Fui una niña muy enfermiza y yo pude ver y sentir ese amor de compasión, un amor agape que uno tiende a una persona que uno ama. Tuve tétano cuando tenía como 4 años y me atendieron aquí en Aguadilla. Recuerdo eso como ayer, y yo creo que tenía como algunos 4 añitos, como les dije, y en aquel tiempo no había cura para esa enfermedad, y yo me acuerdo ver a mi madre al otro lado mirándome con unos ojos de amor y de tristeza. Yo pude entender esos ojos de amor y de tristeza cuando por 3 años estuve dándole cuidado junto a mi hermana y a mi hermano adoptado, y también con mi padrastro, y tuvimos el privilegio de que mi papá tenía dinero guardado y pudimos emplear algunas enfermeras que nos ayudaran. Así que no tengo toda la experiencia de las 24/7, pero tengo un poco de experiencia para saber que tú, mi querida amiga, mi querida amiga, mi querido amigo, que cuidas a un ser querido, necesitas ideas de cómo cuidarte, necesitas cuidarte a ti mismo. Así que, a pesar de que esto que hacemos es un gesto de amor y respeto hacia el ser querido, es una tarea importante, es una tarea grande, y es una tarea que si no te cuidas te vas a enfermar. No vas a poder dar lo mejor. Apágalo, bájale el volumen. Así que lo otro que quería decir era que esta semana tuve el privilegio de, siempre que voy a dar un programa yo oro y yo pido al Señor que me dirija qué es lo que debo presentar y si voy a bendecir a alguien. Esta semana tuve una confirmación sobre este tema por el hecho de que en Facebook encontré a una persona que está cuidando a su madre 24/7, y ellos estaban pidiendo ayuda financiera y ayuda de pañales para la mamá que padece de Alzheimer's. Y le prometí que iba a anunciarlo en la radio para que tengamos consideración, compasión, empatía en ayudar a esta persona. Ella se llama Elaine, la joven se llama Elaine Pavón Cruz. El papá de ella, o el esposo de la paciente, que no voy a mencionar su nombre porque no viene al caso, él se llama Jorge Pavón León. Jorge cuida a su esposa, y su hija Elaine, al darse cuenta que su papá se estaba gastando, hizo algo de altruismo. Estoy segura que no lo hizo por esa razón, pero ella me cuenta que ella es enfermera, ella dejó su trabajo, se mudó de su hogar, se mudó con los padres para darle la mano a su papá que se ve agotado. Estas personas que oran, que son guerreros de oración, por favor oren por esta familia, y si quieren ayudarle con pañales, con otra ayuda financiera, llamen a Elaine y búsquense un lápiz que lo voy a dar ahora, 939-441-9999.
939-407-1610. 939-407-1610. Alguien que la llame, alguien que hable, alguien que le dé ánimo, que es lo que estas personas necesitamos muchas veces. Así que quise cumplir mi palabra y quiero decirle que el hecho de cuidar a un ser querido es bíblico. Es muy bíblico y lo vemos en Jesucristo. Si miramos la cruz, bueno, antes de mirar la cruz, quiero decirle que la cultura de aquel tiempo, no sé si todavía sigue así, y era aquí en Puerto Rico, tampoco sé si sigue así, pero la cultura de aquel tiempo es que el hijo mayor, hijo no tiene que ser hija, el hijo mayor es el que se encarga de cuidar a los padres, ¿ok? Esa es la responsabilidad. Y esto sucedió en la familia de mi madre, ella me contó que así era también. En esta época en que vive esta otra generación no sabría. Sin embargo, vemos que Jesús en la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando él vio a su madre llorando, sola, desesperada? ¿Qué fue lo que hizo? Él miró a su mejor amigo. ¿Y qué hizo? Le dijo, tú eres ahora el hijo mayor de mi madre. ¡Wow! Tomó su responsabilidad porque él sabía que iba a morir y cuidó a su madre antes de morir y le dijo, tú vas a cuidar a mi madre, esa es tu responsabilidad ahora. Quiere decir que nosotros vemos esto que es algo muy bíblico. Vamos a orar y después les doy dónde están los versículos bíblicos que voy a hablar hoy. Como ustedes saben, lo que decimos aquí en La Voz Agape, el eslogan es, si la Biblia lo dice, La Voz Agape lo repite. Si no lo encontramos, no lo vamos a hablar. Y esto lo vemos claramente en la Biblia, pero primero vamos a tener una palabrita de oración. ¿Te gustaría orar? Claro. Amado Dios, pedimos tu bendición. El micrófono. Oh, perdón. Amado Dios, pedimos tu bendición y tu protección. Danos discernimiento, sabiduría para poder llevar a otros el mensaje que ellos quieren escuchar. Danos, provéenos de todas esas experiencias que hemos pasado para poderlas compartir y ellos puedan sentir alivio en el dolor de cuidar a sus seres amados. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas y siempre estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Esta es una de mis invitadas. Ahorita la presento más, pero por ahora sabemos que es Sonia y ella ha estado con nosotros anteriormente. Quiero enfatizar que una de las ventajas, y vamos a hablar de muchas ventajas de ser cuidador de un pariente, pero una de las ventajas es que no tenemos que tener prisa. Podemos escuchar sin prisa, ¿verdad? Cuando trabajamos tenemos una producción, tenemos ciertos clientes o pacientes que tenemos que bañar, darle medicina, etcétera, etcétera. No podemos sacar tiempo ni siquiera para orar. Y de muchos hospitales, si no es cristiano, no se nos permite. Pero con un familiar podemos sentarnos sin prisa, escucharlo. Podemos darle un abrazo, wow. Podemos decirle que le amamos. Podemos, ¿qué más? Estar presentes ahí. Y sin embargo, eso también nos pone nerviosos. Por lo menos a mí me ponía nerviosa porque yo no quería pinchar a mi madre. Yo siempre me crié que tengo que respetar a mi madre. ¿Cómo es que la voy a pinchar? Y me rehusé pincharla. Mi hermano Reinaldo era el que la pinchaba para probarle la sangre. Pero también me ponía nerviosa para las medicinas. Porque yo no soy médica. Y yo no sé, y entonces queremos hacerlo tan perfecto que nos estresamos, Sonia. Nosotros nos estresamos más de lo que debemos y a veces no tenemos con quién hablar ni con quién desahogarnos, ¿cierto? Así que es algo bello, pero a la vez también está el dolor de ver a tu querido familiar enfermo y tú no tener todas las contestaciones. Así que yo espero que cuando hacemos esto no lo hacemos por aplausos, no lo hacemos por un reconocimiento, no lo hacemos por un elogio, lo hacemos porque ¿qué?
porque Dios así nos hizo, con un corazón de compasión, de respeto, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días se alarguen. Se alargan en fe, se alargan en amor, se alargan en todo se alargan. Así que yo veo que esto es algo precioso, porque al nosotros cuidar de nuestros seres queridos, nos fortalece el don de compasión, se fortalece. ¿Qué más? Nos da esperanza. Aprendemos a diagnosticar mal, pero diagnosticamos. Todo lo que vemos, esto es esto. ¿Verdad? Nos ponemos a veces hasta expertos. Nos ponemos bien protegidos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Así que los dos versículos que voy a dar es uno en 1 de Timoteo 5:4, que dice, aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Wow. Eso se encuentra en 1 de Timoteo 5:4. Como decía mi mamá, espero no estar ofendiendo a Papá Dios por decir esto, pero más claro no canta el gallo, ¿verdad? Segundo es Isaías 40:29. Y él dice, y esta es una promesa para el cuidador, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Es natural, pero Él promete que te va a dar fuerzas, porque lo que estás haciendo es bíblico. Y ahora que ya les dije esta introducción y lo que yo pienso sobre el cuidador de un ser querido, quiero presentar a mis dos invitadas. César va a llamar a Edna, ella va a estar por teléfono y le vamos a preguntar, y tengo aquí a mi amiga, mi hermana en Cristo, Sonia Rodríguez, viuda de el doctor Juan Cruz Rivera. Quiero decirles a mis radio oyentes que yo personalmente soy bautista del Séptimo Día, soy copastora de esa iglesia aquí en San Sebastián, pero mis visitas, mis invitadas e invitados no son necesariamente, algunos han sido de nuestra iglesia. Ellos son participantes, tienen sus propias congregaciones. Los aplaudo por eso, porque es muy importante, porque nosotros lo que queremos es ayudar a la comunidad, ayudar a San Sebastián, ayudar a Moca, a cualquier otro lugar donde nos escuchen, ¿verdad? Y tengo entendido que tú tienes una amistad de que te están escuchando ahorita mismo. Dime algo de ti, Sonia, ¿y qué tiempo estuviste cuidando a tu esposo? Bueno, yo fui enfermera, y por ser enfermera pues obtuve mucha experiencia, fui por 21 años. Y a mí pues no me asombraba el hecho de dar medicamento, poner una inyección, limpiar un paciente. ¿Por qué? Porque eso era rutinario. Yo aprendí a hacerlo, me gustaba y demás. Esto me ayudó mucho a cuidar a mi esposo. En los principios antes de todo, antes de seguir hablando, quiero saludar a mi amiga Eneida González, que ella es cuidadora de su esposo. Y ella lleva varios años largos cuidando a su esposo, y es una guerrera. La admiro mucho. Ella tiene una hermana también que cuida a su, no sé si es su cuñada o qué, pero es agotador. Es agotador. Pero Eneida, un saludo, te quiero mucho, y me saluda Enrique, tu esposo, y le deseo lo mejor. Ok, continuamos, y perdónenme. Pues nada, yo le quería decir que para mí, a los 8 años de casada, mi esposo enfermó con Parkinson. Yo jamás pensé que se iba a enfermar tan rápido, y la gente decía, pero ¿cómo se va un médico, está enfermo de Parkinson? Las enfermedades no escogen ni sexo, ni religión, ni estatus económico, nada. Todos estamos vulnerables a una enfermedad. Al inicio, pues él me decía que él era una carga bien grande para mí a los 54 años.
que yo pues tuviera que cuidarlo. Él sabía que su condición iba a ser larga y extendida. Y me decía que me divorciara, que él me daba el privilegio de divorciarme para que yo no tuviera que estar con él, pues con esa responsabilidad. Como dijo la pastora, nosotros tenemos que cuidar a nuestros seres amados hasta que Dios diga. Y yo le dije, no puedo divorciarme de ti porque yo hice un pacto delante de una sociedad, delante de Dios, y dije que yo iba a cuidarte, estar contigo en las buenas y en las malas, y en la salud y en la enfermedad. Cada vez que él me decía, vete, déjame, yo le decía, en la salud y en la enfermedad. Y así fue. Lo cuidé hasta lo último y murió en mis brazos. Y así era que yo quería que muriera, y así era que él quería morir también. Cuido de otra persona, mi mejor amigo, pues yo quisiera cuidarlo y atenderlo personalmente, pero lamentablemente el cuidar a una persona enferma es bien agotadora, bien agotadora. Yo enfermé del corazón y otras condiciones más que yo no sabía que el corazón se me estaba enfermando, y no le daba importancia porque primero era mi esposo. A través de los días, pues si no es que me desmayo y caigo en el suelo, pues no me doy por enterada que era el corazón que ya me estaba fallando. Yo tenía un espacio en la parte de afuera de mi casa, entre medio, yo vivo en la montaña, yo tengo 3 palmitas de coco, y entre ellas yo me sentaba todos los días. Me sentaba allí a meditar, a hablar con Dios. Y no sabía cómo era, muchas veces no le encontraba ni pies ni cabeza a esta situación. Yo veía cómo él se iba deteriorando, y es triste porque muchas veces yo decía, ¿dónde están mis amigos? Yo quiero que vengan y oren conmigo. ¿Qué puedo hacer? Pues orar sola. Y así fue. Yo pensaba que iba a recibir más apoyo con la oración, pero mi esposo tuvo grandes amigos, siempre le dieron la mano, siempre estuvieron ahí y siempre me apoyaron a mí en todo, en todo, en todo, que yo no puedo decir estuve sola todo ese tiempo. Wow. Entonces, ¿qué tú aprendiste de esta situación? Compasión, tú eres una persona compasiva de todas formas, pero ¿incrementó eso? Oh, sí. ¿Qué otras cosas aprendiste? Te oí decir, yo tuve que salir un momentito, pero te oí decir que te enfermaste del corazón. Sí, me enfermé del ¿Fue corazón. debido al estrés en que estabas viviendo o era ya algo genético? Creo que sí. Yo tenía un soplo, me lo descubrieron a los 40 años. Pero tengo entendido que se fue agravando con la diabetes, con esta cuestión del COVID y todas esas cosas. En fin, el médico me dijo que posiblemente fue un virus que entró, y lamentablemente pues yo dije, vamos a darle beneficio a la duda. Así que cuando yo me enfermo, pues ahí vi la mano de muchas personas, inclusive de mi amiga Eneida. Ella me apoyó, me llevó al médico. Ella realmente, siendo una cuidadora, me dio la mano y yo dijo, tú tienes que estar en pie, tú tienes que estar en pie de lucha, porque si tú te caes, se derrumba tu esposo, ¿quién te lo va a cuidar? Wow. Y tuve que hacer, pues, como se dice, buscar personas que me cuidaran a mi esposo, a lo que me hospitalizaban y a lo que pues yo me atendía. Pero siempre hay personas que te dan la mano y entre ellas, pues, mi amiga Eneida siempre estuvo ahí. Eso era una de las preguntas que te iba a hacer, si habías conseguido a alguien que te ayudara, si te atrevías a pedir ayuda, porque muchos cuidadores, no sé si es que se avergüenzan, no sé si es que se sienten mal de que están descuidando al ser querido y no piden ayuda. No, en mi caso yo no pedí ayuda. Ella se me ofrecía, me dice lo que tú necesites, yo te llevo al médico, lo que sea, pero usualmente yo no pedí ayuda porque
todas las personas que estaban a mi alrededor, mi hermana vive cerca, pero no guía. Ella sí me podía dar un plato de comida, mira, hice esto, te comparto. En una forma u otra. Y así muchas personas pues de la iglesia fueron y cocinaban y me ayudaron en cuanto a eso. Pero muchas veces aún así uno se siente solo y uno necesita, mira, un cantacito en la espalda y decir, vamos a orar, porque necesita de oración. Me alegra que menciones lo de la oración, vamos a llegar ahorita a eso. Nuestra otra invitada parece que ha tenido problemas y no se puede comunicar con nosotros. Ella es Edna Valle, yo le digo la reina de la belleza. Ella estuvo con nosotros aquí hablando sobre la belleza externa versus la belleza interna, y ella es también cuidadora de sus padres y ayuda a su esposo Luis con los padres de él, con los suegros de Edna, y ella dijo que con gusto podía dar su punto de vista como ayudadora, y sabemos que si no está aquí porque algo tal vez está cuidando de sus padres, la excusamos. Lo que yo te iba a preguntar era, ¿por qué no lo pusiste en un hogar de ancianos? Bueno, ahí está. Yo pensé ponerle un hogar de ancianos, pero cada vez que yo le veía la cara, él me decía, no me dejes aquí. No me dejes aquí, por favor. Ya, eso fue ya. Una vez se amarró, yo lo llevé a un hogar y se amarró el cinturón de seguridad con las manos y dijo, yo no voy a salir de aquí, yo no voy a salir de aquí, yo no voy para ningún sitio. Yo le decía, por favor, yo me estoy muriendo, estoy cansada, estoy de nuevo. Muere en mi casa, aquí tú no me vas a dejar. Eso fue en Estados Unidos, cuando yo fui a llevarlo para un procedimiento para el Parkinson, que le pusieron un generador en el cerebro. Dicho sea de paso, tuvo calidad de vida, pero aún así yo sentía la presión porque fueron 15 años, 18 años de enfermedad y 15 años cuidándolo. La gente me decían, cuando yo me enfermé me decían, a la verdad, yo no sé cómo tú lo haces, pero es fuerte porque la condición de Parkinson es peor que es como la de Alzheimer. La persona no puede hacer nada, se cansa, si se cae, cuántas veces se me cayó. Una vez, cuando ya lo último, lo llevé al hospital porque me le dio una pulmonía, estaba enfermo, me decía no puedo respirar. Cuando llegué al hospital le dijeron, mira, llévatelo a tu casa que no tiene nada. Al día siguiente tengo que llevarlo al médico y tiene una pulmonía doble. Esa noche cuando lo traje del hospital, estaba bien malo, no podía mantenerse en los pies y se me caía al piso, en la grama. Y yo le decía, pero ¿cómo yo te puedo levantar a ti? El teléfono lo tenía descargado, no podía llamar a nadie. Yo tuve que arrastrarlo, ponerle una sábana y arrastrarlo hasta subirlo a la casa, acostarlo en el piso, acomodarle, ponerle almohada, ponerle frazada en el piso, y ahí me acosté yo con él hasta el día siguiente que yo pudiera llamar a mi cuñado que me lo ayudara a levantar para acostarlo en la cama porque no podía. Amigos, nadie sabe lo que un cuidador pasa cuando está solo con un enfermo. Wow, lo están escuchando de la voz de una experta, de alguien que lo vivió, que lo sufrió y que aún sigue sufriéndolo. Estamos haciendo esto con el propósito de traer conciencia a las otras personas, a los otros hermanos, a los hermanos de iglesia, a la comunidad, a las amistades, que una llamadita, un ¿cómo estás? Que chequeemos en estas personas, porque muchos decimos, y yo oí decir, es tu responsabilidad porque eres la hija mayor, o es tu responsabilidad porque eres la hija, no. o deja de predicar el evangelio, que tu mamá es prioridad, y tal vez todo eso es verdad. Lo que estamos hablando aquí es serio. Hay personas que cuidan a sus padres, que no tienen apoyo moral de ninguna clase. Y estamos tratando de traer esa conciencia a ustedes para que por lo menos una llamadita, un abrazo, una tarjetita,
$2 o $3 vienen bien, porque a veces estas personas como Elaine han dejado su trabajo, no tienen una entrada. Y si ellos te piden, yo estoy segura que no lo hacen con vergüenza, pero es la necesidad. Yo dejé mi trabajo. Dejaste tu trabajo. Hay unos cuantos que han dejado su trabajo para atender a sus seres queridos. Sin embargo, dentro de todo esto, vemos que hay muchas ventajas estoy un poco lejos de la mesa. Hay muchas ventajas para el cuidador y también hay ventajas, por supuesto, ya lo oímos, para el enfermo, el paciente, el familiar. Yo quiero hablar de algunas ventajas de el cuidar a una persona amada. Pero antes de eso, queremos escuchar un himno que César nos va a poner. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, si tienes ese gozo puedes tú amar, y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, si tienes ese gozo puedes tú amar, y su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Muy bien, qué lindo. El gozo del Señor, nuestra fortaleza. Cuidador, querido, cuidador, cuidadora. La fortaleza que tú necesitas está en el Señor. Voy a darle algunas de las ventajas que yo personalmente vi en mi corta cuido de 3 años con mi madre. Fue una experiencia bellísima, triste pero bellísima. Y en mi opinión, esto fue lo que yo pude ver. El ser querido está en mejores manos porque está en las manos tuyas. El ser querido está mejor cuidado porque tú lo estás cuidando. También el ser querido se siente más en paz y cómodo porque está en el ambiente que es conocido para él o para ella. El ser querido está en su propio ambiente. Y yo tengo entendido que y alguien que sepa más de esto puede llamarnos. El teléfono aquí en la emisora es el 787-896-2121, pero tengo entendido que cuando un familiar padece de Alzheimer's, que no debemos cambiarlos de ambiente muy rápidos porque eso los confunde más. Eso le pasó a mi madre, la mudaron de un sitio a otro, de una casa a otra, y cuando volvió pues estaba un poco confundida porque no era su cuarto, la habían cambiado de cuarto, etcétera, pero bueno, la historia es larga. Sin embargo, yo no lo recomiendo, no soy doctora, pero en otra cosa, no en medicina, pero si hay psicólogos o personas que sepan más de esto, por favor, háganos el favor en este momento y díganos cómo, si estoy equivocado o no, de dejarlos entonces en el mismo ambiente. Eso es una de las bellas ventajas que tenemos. Tengo entendido
que pudimos alcanzar a nuestra querida reina de belleza, Edna Valle. Edna, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo ¿A estás? radio escucha? Me alegro escucharte. Yo creo que te están escuchando en el aire. Yo sé, Pastora, buenas noches. tengo entendido que tú estás bien ocupadita también, y yo tengo una preguntita para ti. Tengo entendido que tú cuidas de tus padres y que a la vez ayudas a Luis a cuidar de los padres de él. ¿Estoy equivocada o estoy correcta? No, estás en lo correcto, sí. Perfecto. ¿Y cómo es eso? Total son 4. ¿Cómo? Mi pregunta para ti, yo sé que tú eres mujer que tienes tu propio negocio, estás activa en tu congregación y a la vez ayudas, trabajas, eres esposa, tienes un esposo a quien amar, cuidar y alimentar. Y tiene una hija, yo sé que ya no está, creo que no vive contigo, creo que ya salió, pero cuéntame, ahí está la reina de la belleza. Cuéntame, ¿cómo tú balanceas tu vida y a la vez das cuidado a tus padres? Pues mira, esto es trabajo en equipo. No sé si se escucha bien o... Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Ok, mira, tiene que ser un trabajo en equipo. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá, mi papá, mi mamá y mi papá se habían divorciado, o sea que tengo a mi papá y su esposa. Tengo a mi mamá, y entonces está Luis, ¿verdad?, que tiene a su mamá todavía viva, que también estamos en ese proceso. Ninguno vive conmigo, pero yo soy la que voy a los sitios, ya sea con mi papá, que tenemos una persona también que apenas se la conseguimos, pero antes yo tenía que estar todo el tiempo. Gracias a Dios, mi hermana me está ayudando. Amén. Tengo un hermano que se está quedando en la noche, tengo una persona de día, pero todos esos fondos son del mismo dinero de ellos y de nosotros también. Es difícil si es una persona sola. Es una carga fuerte. La esposa de mi papá que tiene Alzheimer y está en un nivel como 5, siendo del 1 al 7, ¿verdad?, el máximo. Wow. Mi hermano no quiere ponerla en un nursing home, y entonces pues se respeta eso también, pero la carga es aún más, porque entiendo que hay nursing homes que sí pueden tener un buen cuidado también. O sea, yo escuché una vez a alguien que dijo, nursing home también es cuidado, porque también hay personas que tienen a sus papás y el cuidado no es el máximo, ¿entiendes? Sí, es cierto, es cierto. No hay ese cuidado 100%, no están pendientes si se bañan, Correcto. comen. Entonces, de ser así, pues, ¿dónde va a estar mejor cuidado? ¿Entiendes? Hola, mi amor. Perdona, mi sobrinito. Entonces, si no se hace en equipo, es una carga fuerte. Por más amor, por más compasión, hay un momento donde uno pues se desespera porque no sabe qué más hacer. Así Porque es. los pacientes de Alzheimer pues, tienen unos moods que cambian, ¿verdad? Así es, así es. Completamente. Correcto. Pueden ser bien violentos, a llorar continuo. Wow. Gracias por esa información. Mi mamá a lo último estaba también padeciendo de Alzheimer's, y como dices tú, el temperamento, el carácter de ellos cambia drásticamente. Y lamentablemente nosotros, pues gracias a Dios, mi papá guardó y pudimos buscar ayuda pagada para que hubiera descanso, y trabajamos bastante en equipo, que tú tienes razón. Lamentablemente si el equipo es familiar, ¿verdad?, no siempre hay paz en ese equipo. Siempre hay un tirijala, digo yo, ¿verdad? Y tenemos que, como digo yo siempre decía, éramos todos cristianos, porque yo siempre decía, yo soy la cristiana, yo tomaba responsabilidad y trataba de respirar hondo y olvidar, porque para mí la prioridad era mi madre. Y como dices tú, yo dije que el ser querido iba a estar mejor cuidado, tal vez, porque muchas veces lo hacen refunfuñando, no quieren, no le dan el amor, y el enfermo lo
lo siente. Y maltratan a veces sin querer directamente. Indirectamente y directamente, muchas veces le gritan y imagínate que yo prefiero que para que un hijo, hija, sobrino, quien sea el cuidador familiar, trate a ese enfermo así, mejor póngalo en un hogar. Son Yo lugares iba a especializados. decir que muchas veces nosotros podemos controlar el entorno. Podemos, pues, si tenemos que discutir algo, pues vamos y lo discutimos, y lo que sea. Pero también nosotros podemos controlar el ambiente, el entorno donde está el paciente. Pero nosotros muchas veces no podemos controlar el entorno donde está el paciente, porque no vemos, no sabemos cómo se supone que las enfermeras manejen a los pacientes. Porque cuando un paciente está desconectado de la realidad, él no sabe qué es lo que pasa, pero cuando una persona está consciente, está en tiempo y en espacio, el paciente escucha, el paciente siente. Y muchas veces no le damos el crédito al paciente porque está en ese lugar y uno espera que se le dé un buen cuidado. ¿Tú me entiendes? Esa es la otra etapa que nosotros no vemos. Pero pues siempre tenemos que estar pendientes y vigilar que un paciente esté cómodo donde quiera que esté, ya sea en el hogar o ya sea en un cuidado. Así es. Hoy estamos enfatizando a el cuidador de un ser querido. Soy la reverenda doctora Judith Justiniano House y estamos aquí tratando de discutir y darle ánimo y hablarle de las ventajas y desventajas de tener a su familiar en la casa. Hice un poquito de estudio y vi que ChatGPT nos dice que hay 3 niveles de ventajas. Está el nivel emocional, espiritual y el nivel humano, o sea, me imagino físico, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, ya yo le dije que las mías, ¿cuáles eran las mías? Ahora yo le voy a decir las que yo encontré en internet. Supe que al tú estar cuidando a tu ser querido, eso trae y fortalece ese vínculo familiar. ¿Qué ustedes dicen, sí o no? Yo creo que sí. ¿Qué tú dices? Claro que sí. Bueno, me imagino sí, Claro. sí están entendiendo, ¿verdad? Porque, y aunque no, yo pienso que aunque tengan Alzheimer's, con mi mamá lo que pasó fue que se nos olvidó los nombres. Ella sabía que quedábamos algo de ella, pero cambiaba nombre. Pero si nosotros no podemos tomar eso a personal, uno de mis familiares se enojaba y yo me lo gozaba porque me llamaba el nombre de una prima que nos llevábamos bien y yo me lo gozaba. Me decía, tú eres fulana de tal, yo sí, mami, yo soy tu fulana de tal, y la abrazaba. Lo otro es que dicen ellos, emocionalmente, dicen